Bueno, muy bien, hasta hora de la tarde aquí en la carrera quinta, referencia aquí por el Hotel Los Andes. Nos encontramos con una situación un poco triste, un predicador, una persona que pone alabanzas, lee la palabra del Señor, le están decomisando su equipo de sonido, le pusieron un comparendo por el hecho de poner alabanzas, por el hecho de leer la Biblia y por el hecho de andar en su bicicletica, compartiendo, cantando, adorando, bueno, en fin, así como lo hacen muchos vendedores ambulantes utilizando sus cosas y todo. Hoy la policía acá le ha puesto un comparendo y en estos momentos le están decomisando el equipo de sonido a este personaje. ¿A qué se dedica, hermano? Cuéntenos un poquito. Yo soy predicador del Evangelio. Hace más de 15 años vengo predicando el Evangelio de Jesucristo. Como una orden de ¿Qué es lo que hace normalmente en las calles? Yo lo que hago es colocar unas alabanzas y luego lanzar un mensaje de 10 o 15 minutos. Eso es todo. ¿Y anda en su bicicletica? Sí, esta mi bicicleta es un instrumento también de trabajo. Yo con esto llevo el sustento a mi casa. Yo trabajo con el megáfono. Tengo mucha gente que puede atestiguar de esto, pero mi fe, mi credo es predicar el Evangelio. Mi condición es obedecer a Dios. Yo obedezco el mandato del Señor. Yo soy siervo del Señor. Yo con la predicación a nadie le pido absolutamente un centavo. Yo predico el Evangelio gratuitamente. Este megáfono es el instrumento que yo utilizo para llevar alimento a mi casa. Yo trabajo, tengo mis hijos, tengo mi hogar. Aquí tenemos a la policía grabando todo lo que nosotros hacemos. No entendemos por qué lo hacen. Simplemente vinimos hoy a transmitir que esta situación que nos parece un poco injusta, porque en estos momentos en Ipiales, si ustedes se dan cuenta, podrían encontrar muchísima gente que utiliza de pronto aparatos como este y tal vez un poco más que hacen un poco más de ruido en las diferentes calles, en sus diferentes publicidades, haciendo cositas. Pero bueno, lastimosamente la gente que no causa mal a nadie. Hoy aquí está el señor policía grabándome en la transmisión en directo. Les hemos hecho algunas preguntas, no nos han querido responder. ¿Cuál es su número de teléfono? El comparendo, ¿por qué se le pone, señor agente, el señor? Bueno, no nos quieren responder la policía, pero más sin embargo, hoy aquí le están haciendo este comparendo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el admirable nombre de nuestro gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas y amigos y amigas, hoy he querido hablar de la palabra del Señor acerca de un tema, pues que un video que me llamó la atención y le voy a hacer el análisis bíblico a este video. Bíblico, ¿sí? Porque hay dos policías que le hacen un comparendo a un hermano que está predicando la palabra. Esto es en Ipiales, ¿sí? Y está predicando la palabra en su cicla, y en su cicla tiene un megáfono en la parte de adelante donde él habla de la palabra del Señor. También este megáfono el Señor se lo ha permitido como un medio de sostenimiento de su familia. Y la policía, pues, ni corta ni perezosa, le hizo un comparendo y le incautó el megáfono al hermano para que no siguiera predicando. Que porque es contaminación auditiva según la ley, bueno, no conozco mucho de leyes, pero según la ley no sé qué y no sé qué, lo prohíbe. Mis hermanos, la predicación del Evangelio no se puede parar por el hecho de que las autoridades y el gobierno estatal lo prohíban o no quieran. No, mis hermanos, no se puede, porque en aquel entonces de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, en esa iglesia primitiva hubo persecución, y no solamente persecución, sino muerte. Y miramos nomás aquí el caso de en Hechos capítulo 12, verso 1 hasta el 5, que dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Porque nuestra mejor arma como cristianos es la oración. No es odiar a nuestros policías, ni a nuestros gobernantes, ni a ninguno. Dios nos manda amar. Y bien, mis hermanos, esto es cumplimiento a la palabra. Hay que gozarnos. Hay que gozarnos y sentirnos privilegiados de que por causa del nombre de Jesús somos vituperados, como dice la Escritura. Y así también mataron a Esteban. Podemos ver en el libro, aquí mismo en Hechos, capítulo 7, verso 59-60, donde fue muerto Esteban, nuestro hermano Esteban, a manos también de personas que no gustaban escuchar de la palabra del Señor, y por esta causa lo mataron para impedirle que siguiera predicando en el nombre de Jesús. Pero no ha parado, gracias al Señor Jesucristo. Dice las Sagradas Escrituras, dice que mientras Esteban estaba predicando, ellos se sublevaron contra él y arremetieron contra él, y dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, nosotros, así nos persigan, nos vituperen, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, pero sin odiar, sino con amor, con espíritu de mansedumbre, mostrándonos como luz al mundo. Mis hermanos, y así vemos también en Hechos capítulo 5, verso 17. Vamos a ver por acá, capítulo 5, verso 17, 18, 19, 40 y 41. ¿Sí? Dicen las Sagradas Escrituras así. Dice la palabra del Señor, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Ven? Las autoridades en ese tiempo, ellos encarcelaban a los apóstoles, los maltrataban y los persuadían a que no fueran a predicar y siguieran predicando en el nombre de Jesús. Y dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Gloria al Señor Jesús. Mira lo que le dice un ángel, la recomendación que le hace a los apóstoles cuando estaban siendo maltratados y encarcelados. Vaya, prediquen, hablen en el nombre de Jesús. No se dejen intimidar. No se dejen intimidar, porque la palabra del Señor es para predicarla, porque así nos mandó el Señor, Aquí nomás vemos cuando Saulo, el apóstol Pablo después, que antes de llegar al evangelio era Saulo, entonces este hombre era perseguidor de la iglesia. Y de repente acá en Hechos capítulo 9, verso 3, 4 y 5, vemos cómo el Señor Jesucristo se le presenta cerca a Damasco, porque él iba a Damasco a apresar a todos los creyentes y llevarlos a la sinagoga, los arrastraba, los mataba, ¿sí? Ese era Saulo, antes de ser Pablo, ¿no? Pero el Señor le habla en el camino y le dice de esta manera, le dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía al Señor Jesucristo literalmente, ¿no? Saulo perseguía a la iglesia, pero como el Espíritu del Señor Jesucristo mora en nosotros, mora en vosotros, pues al Señor Jesucristo era que estaba persiguiendo Saulo, sin saberlo. ¿Ven? Entonces, en estos momentos nos persiguen a nosotros como iglesia, quizás no quieran que prediquemos el evangelio, los gobernantes, las autoridades y muchos otros que se oponen o que se opongan, pero nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, no podemos callar,
Nada de esto. Ahora dice la palabra del Señor, capítulo 8, verso 35 del Evangelio según San Marcos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Según San Marcos, capítulo 8, verso 35. Capítulo 8, verso 35. Dice así. Dice la palabra del Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Gloria al Señor Jesús. Vea qué promesa tan hermosa y maravillosa tenemos para los que guardamos la palabra del Señor y la predicamos. La predicamos. Así dice la Escritura. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, verso 22. Vamos a ver qué nos dicen en Mateo capítulo 10, verso 22. Vamos, todo que sea por la Escritura, mis hermanos, que no sea por palabra mía o por inventos míos, sino porque la Escritura lo dice. Gloria al Señor Jesús, que esto es cumplimiento a la palabra y debemos de gozarnos en el Señor. Bendito el Señor. Mateo capítulo 10, verso 22. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El verdadero cristiano no se deja intimidar ni de las autoridades, ni del gobierno, ni de nada, porque lo que venga, así por decirlo, no viene de parte de ellos directamente, sino el que opera en ellos. Es el que hace que hagan. Entonces nosotros no nos vamos a amedrantar. Cuando se trata de aplacar la predicación del Evangelio, pararla, no podemos pararla, porque el Señor nos manda a predicar. Entonces aquí vemos que nosotros vamos a ser aborrecidos, como dice la palabra del Señor. Y eso se está cumpliendo. Entonces nos vamos a Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Dice la Escritura. La palabra del Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados seremos. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice la palabra del Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los apóstoles que fueron antes de vosotros. A los profetas, a los apóstoles de aquel entonces. Nosotros no somos la excepción. Nosotros también somos apostólicos del nombre de Jesús. Predicamos en el nombre de Jesús. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y todo de obra, de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces no es la excepción, mis hermanos. Nosotros somos apostólicos del nombre y todo esto es cumplimiento a la palabra. Gloria al Señor Jesús. Aceptemos con gozo que nosotros tenemos que ser vituperados, perseguidos, quizás encarcelados y aún hasta dar nuestra propia vida por causa del nombre de Jesús. Seguimos, continuamos con la palabra del Señor. Dice en Marcos 6, 11, 12. Marcos 6, 11, 12 dice la palabra del Señor textualmente. Marcos capítulo 6, verso 11 y 12. Dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Que será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Imagínense cómo había de maldad en Sodoma y Gomorra. Que para aquellas personas que simplemente desechan el Evangelio y la palabra del Señor. Y dice, y saliendo, dice el verso 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que hacemos nosotros. Predicar en el nombre de Jesús para que toda carne escuche y se arrepienta. Bueno, ya hay una libre decisión para el que lo quiera hacer. Bendito el nombre de Jesús. Y pues la palabra del Señor nos manda a predicar el Evangelio. Aquí nomás en Marcos 16, 15, 16 dice, y les dijo,
Id y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Aquí nos manda a predicar. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que el Señor nos manda a predicar. Nosotros no podemos quedarnos callados. Porque quizás los sonidos que saquemos a los parques o donde vayamos con nuestro tratado, donde los quieran decomisar, paramos allí. No, simplemente no. Hay que obedecer las autoridades. Hay que obedecer a los gobernantes. Pero cuando se trata de parar la predicación del evangelio, no lo podemos hacer. No podemos dejar de callar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, testificar de quién es Cristo y qué ha hecho Cristo en nuestras vidas y qué puede hacer el Señor en sus vidas. Eso es hermoso y maravilloso. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, capítulo 24, verso 46 y 47. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. No tengo uno ni dos textos de referencia. Dice la palabra del Señor, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí yo enviaré dice la palabra del Señor, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y así está escrito. Así está escrito, dice la palabra del Señor en el verso 47, perdón, me equivoqué. Dice en el verso 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todas. Así que nos manda a predicar en todo el mundo. Nosotros no podemos callarnos, ni dejarnos intimidar, ni dejarnos amedrantar. Ni aún los apóstoles lo hicieron, mis hermanos. Ni aún los apóstoles lo hicieron, perdón. Ahora en primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, dice la palabra del Señor. Dice, vamos a buscar primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, perdón. Dice la palabra del Señor textualmente así. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no anunciar el evangelio. Ay de nosotros si no predicáramos. Ay de nosotros si no predicamos, cumpliendo lo que el Señor nos manda y esmerándonos por dar a conocer su nombre, por predicar en el nombre de Jesús para que las gentes se arrepientan. Yo los invito a todos los alzados en armas que por favor hagan un alto en el camino y cambien sus armas por Biblias, porque esa es la mejor arma que debemos tener en estos tiempos. Sí, en estos tiempos, cambien esas armas por Biblias, porque esa es la espada del Espíritu, la que traspasa hasta lo más profundo del alma. Yo los invito, mis amados, y sepan, a los gobernantes con mucho amor, a las autoridades estatales, de toda clase, en el nombre de Jesús, con amor, sepan que nosotros como cristianos no nos vamos a dejar intimidar, no nos vamos a quedar callados. Seguro que no, porque el apóstol Pedro y el apóstol Juan, después de haber sido maltratados, dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecer a ustedes, los hombres, antes que a Dios. Juzguen. Nosotros no podemos quedar callados. Sepan que así como esos apóstoles dieron sus vidas por la predicación del evangelio en el nombre de Jesús, así somos nosotros. Y a eso vamos a hacer y vamos a seguir haciendo. Así nos metan a la cárcel, así nos fusilen, nos lapiden, así nos echen, nos aborrezcan. Nosotros no podemos callar hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo los invito, como dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros seguiremos orando por todo el país, por nuestros gobernantes, por todo lo que está aconteciendo, para que el Señor Jesucristo obre de una manera especial en Colombia. No estoy ni con el gobierno, ni estoy con los protestantes, ni estoy con ninguno. Yo soy neutral, soy cristiano del nombre de Jesús, y lo que he hecho es orar por el país. Gobernantes y todos, por todos he orado, por todos. Porque todos somos creación de Dios y para todos hay una promesa de salvación y vida eterna. Así que hagan un alto en el camino y piensen,
que la salvación es una y es gratuita y el Señor los está esperando, les está llamando. Así que mis amados hermanos, yo los invito a dejar las armas y a tomar el mejor arma, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la que traspasa lo más profundo del alma. Esa es la que necesitamos nosotros para predicar, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Gloria al Señor Jesús. Haciendo el análisis a este video, realmente se está cumpliendo la profecía. Es para que tomen en cuenta, mis amados hermanos, que se cumple, la palabra se cumple, ni una tilde se perderá de lo que aconteció y está por acontecer y de lo que está aconteciendo actualmente. Esto es cumplimiento de la palabra. Gocémonos y oremos los unos por los otros, por el país y por el mundo, para que reaccionen y tomen en cuenta que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para venirnos a dar salvación a mí y a usted, mi querido amigo, mi querido gobernante, mi querido policía, mi querido soldado. No estamos diciendo que ustedes sean malos, sino que es cumplimiento a la palabra y los invitamos para que ustedes se arrepientan y tomen el buen camino. También a todos los que hacen violencia, a todos los que andan sin Cristo, hoy los invitamos. Como dice en Hechos 2:38, dice, y les dijo, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así dice el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, el Señor los está invitando cada día a arrepentirse y a seguir meditando en su palabra y andar conforme a Él le agrada, conforme a su corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos, no me extiendo más. Gracias al Señor Jesucristo que me dio esta palabra. Y bueno, los invito a que escuchen este video. Dios les bendiga y que lo vean y que lo difundan. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigos, amigas y amigas. Dios les bendiga.